Ahí sí, perfecto, se está grabando la presentación. Bueno, llegó Claudia Ulloa, encargada de la Dirección de Gestión Patrimonial. No sé si quieres decir algunas palabras, Claudia, previo al inicio de la reunión. No, Javiera, ya ¿No? las dio Ya, Oscar. Dale perfecto. nomás, te queremos escuchar. Gracias. Bueno, siguiendo con la presentación entonces, como les comentaba, vamos a abordar la presentación desde tres aristas. Primero vamos a reconocer el contexto global en el que nos insertamos, cuál es el territorio en el cual estamos insertos y cuáles son los diferentes tipos de protecciones oficiales que existen en sus distintos ámbitos. Luego de ello vamos a hacer una aterrizada, vamos a bajar y vamos a profundizar en lo que es la protección oficial, pero vinculado directamente a lo que son inmuebles, es decir, mi casa, mi propiedad, mi edificio, qué protección puedo tener por ser un inmueble. Y finalmente vamos a pasar a lo que son la identificación de herramientas, es decir, a qué herramientas de gestión puedo yo acceder hoy en día como propietario para poder conservar mi patrimonio. Dicho esto, vamos a partir por el reconocimiento en el contexto global. Esto va a ser una lluvia de información, pero quédense tranquilos porque vamos a ir aterrizando y definiendo y profundizando en los tópicos que nos interesan hoy en día, o sea, para esta instancia. Primero tenemos que saber de que estamos insertos en una ciudad que tiene tanto un área urbana como rural. Y como pueden apreciar, Valparaíso no es solo el anfiteatro, sino que también tenemos el territorio de Laguna Verde, el territorio de Placilla de Peñuelas. Es una ciudad que en el año 2003 postuló una parte de ella a un lugar histórico de su ciudad para ser denominada como sitio de patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Aquí es importante destacar de que es solo una parte de la ciudad la que está actualmente protegida como sitio de patrimonio mundial. No es toda la ciudad, no es Laguna Verde, no es Placilla, es una pequeña parte en donde se concentran los valores y atributos, por lo cual fue declarado. Además, tenemos una variedad de monumentos nacionales en sus distintas categorías. Esto es solamente una representación gráfica. Tenemos monumentos históricos, que pueden estar repartidos por toda la ciudad. Tenemos zonas típicas, monumentos públicos, arqueológicos, santuarios de la naturaleza como los acantilados Federico Santa María. Conjunto a lo demás, tenemos zonas de conservación histórica, 29 en total, es esta mancha azul. A modo de referencia, esto es cercano a Avenida Alemania, para que tengan como un contexto de territorio. Y superpuesto a esto tenemos 999 inmuebles de conservación histórica. Y para sumarle otra protección más, en un contexto internacional, tenemos la Reserva de la Biosfera, la cual compartimos con otras comunas de Valparaíso, o sea, perdón, de Colima, Peña Blanca, Villa Alemana. Entonces, ¿qué pasa con esto? Finalmente, ¿qué es lo que nos queda a nosotros en nuestra memoria? Que tenemos una superposición de muchos elementos, de siglas, de normativas, que no sabemos qué implican en nuestro día a día. Y a eso, si le sumamos las siglas de las instituciones, las cuales tienen que normar esto, el CMN, que el CNCR, que la DGP, que tienen que ver los monumentos nacionales, que la zona de conservación histórica, que tiene inserto un inmueble de conservación histórica. Finalmente, nos confundimos, no sabemos qué implica, se nos hace muy ajeno y no se nos hace agradable para nada el tratar de comprender qué implica y qué es lo que podemos tener de beneficio de esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta presentación? Es aterrizar un poco esto a lo que son los inmuebles, que es decir, mi propiedad, como yo les comentaba hace un momento. Si yo, Javiera, tengo una propiedad que está inserta en calle Conde del 1490, está aquí, ¿qué quiere decir? ¿En qué estoy? ¿Qué soy? Entonces, la idea de esta presentación es poder identificar eso y buscar las herramientas de gestión. Entonces, ahora que entendemos que hay un contexto global de distintos tipos de protecciones, como vimos, tenemos monumentos públicos, tenemos santuarios de la naturaleza, tenemos protecciones a inmuebles en sí,
pero lo que hoy día nos convoca es la protección de los inmuebles. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a profundizar en estos tres elementos que les comenté acá, con sus distintas escalas. Tenemos escalas internacionales, el sitio de patrimonio mundial, tenemos escalas nacional, como lo son los monumentos históricos y las zonas típicas, y tenemos una escala local, que serían las zonas y los inmuebles de conservación histórica. Así es que lo que vamos a hacer ahora es profundizar en lo que sería la denominación internacional. Vamos a hacer una clasificación tanto por zona como por inmueble, porque al estar hablando de una propiedad, puedo estar protegida tanto por el lugar en el que estoy emplazado, como por inmueble en sí mismo. Para lo que es el sitio de patrimonio mundial, área histórica de la ciudad Puerto de Valparaíso, primero tenemos que saber que el organismo que la declaró fue la UNESCO, a petición del Estado parte, que es Chile. El documento que lo rige es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, del año 1972, que fue promulgado aquí por el Estado parte de Chile a través del Decreto Supremo número 259 del año 80. A nivel nacional, lo que tenemos son los monumentos nacionales. Tenemos las zonas típicas o pintorescas, a nivel de protección como zona, y tenemos los monumentos históricos, lo que es la protección a nivel de inmueble por sí mismo. El organismo que lo rige es el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, específicamente a través del Consejo de Monumentos Nacionales, a través de la Ley 17.288. Y finalmente tenemos una escala local, una escala comunal, en donde podemos ver las zonas de conservación histórica, en lo que sería la denominación por zonas, y a nivel de inmueble, los inmuebles de conservación histórica. El organismo que lo rige es el Plan Regulador Comunal de cada municipio, y el instrumento en sí es la Ley General de Urbanismo y Construcción a través de su artículo 60 y su Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. La idea ahora es poder identificar cada uno de estos territorios a nivel de polígonos, porque claro, las protecciones tienen asociadas polígonos, en donde mi inmueble puede estar inserto dentro o fuera de ese polígono. Entonces, respecto al sitio de patrimonio mundial, lo que sería sitio de patrimonio mundial en sí es todo lo que está dentro de este polígono rojo, y su área de amortiguación o amortiguamiento, todo lo que está dentro de este polígono gris. Es importante aquí destacar de que, claro, no todo Valparaíso es sitio de patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad. Es solamente este polígono que vemos aquí reflejado en la imagen. Ahora, para entender un poco más qué es lo que es el sitio de patrimonio mundial, hay que entender que es un proceso largo que viene desde el año 98, culminó el año 2003, cuando el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO resolvió finalmente la inscripción de un sector del área histórica de la ciudad de Valparaíso en la lista del patrimonio mundial. Esto fue solicitado por el Estado parte, que es Chile. Y como para entender un poco el contexto, cómo se declara el sitio de patrimonio mundial en una zona, tiene que ver con que responde al valor universal excepcional. La UNESCO tiene 6 valores universales excepcionales, 6 criterios, por los cuales una zona puede ser declarada o no. En el caso de Valparaíso fue declarado por el criterio número 3, que viene a decir que es un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida. En el caso de Valparaíso es específicamente porque es un testimonio excepcional de la fase temprana de la globalización de avanzado del siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navieras. En el fondo, el valor en sí mismo tiene que ver con el vínculo con el puerto y cómo esto irradió a la ciudad y a su territorio. ¿Qué es importante acá? Es que vamos a ver los deberes también. Es decir, ¿qué pasa si yo estoy inserto dentro del sitio de patrimonio mundial? Yo no tengo que pedirle permiso directamente a la UNESCO, organismo internacional, para hacer un proyecto dentro del sitio de patrimonio mundial, sino de que es el Estado parte, a través del administrador del sitio, quien año a año tiene que ir dando cuenta del estado del sitio. ¿Por qué? Porque este no puede perder su valor universal excepcional por el cual fue declarado, y por lo mismo se responde un cuestionario. Y este cuestionario da cuenta de las medidas que ha hecho el Estado parte para poder preservar este valor.
Pero en el fondo, si yo, Javiera, quiero hacer un proyecto aquí, no voy a ir el lunes para pedirle permiso, para aclarar un poco ese punto. Ahora, haciendo una bajada más a lo que es la escala nacional, tenemos lo que son las zonas típicas, a nivel de zona. En Valparaíso existen dos zonas típicas. Primero, lo que es el sector de la ex tornamesa, y segundo, lo que es la zona típica área histórica de la ciudad de Valparaíso, que es todo este polígono que está en color magenta. Dentro de este polígono, bueno, y también fuera, en color amarillo, se pueden apreciar los monumentos históricos. Es importante aquí recalcar de que los monumentos históricos no tienen por qué estar siempre insertos dentro de una zona típica. Los monumentos históricos pueden estar dentro, pueden estar fuera. Por ejemplo, aquí está el caso del cementerio número 1, el de disidentes y el número 2. Y aquí sí, como estamos viendo que es una norma a nivel nacional, y ustedes como pueden apreciar, es muy similar el polígono del sitio de patrimonio mundial a la zona típica. En el fondo lo que hace este polígono es, viene a normar cualquier intervención que esté aquí adentro, solicitándole permiso a través del Consejo de Monumentos Nacionales. A diferencia de lo que pasaba acá, que es un organismo internacional, aquí estamos hablando de un organismo a nivel nacional. Por ende, si mi casa se emplaza dentro de este polígono, lo que se debe hacer es solicitar una autorización ante el Consejo de Monumentos Nacionales a través de un expediente de intervención. Y bueno, las zonas típicas, en el fondo, como para comprenderlas a nivel más macro, hablamos de agrupaciones de bienes inmuebles que pueden ser tanto urbanos como rurales, que construyen una unidad de asentamiento representativo de alguna época determinada. Pueden destacar por su unidad estilística, por su materialidad, su arquitectura, el vínculo con el medio, entre otras cosas. Y lo importante es que su mantención siempre va a ser de interés público. Por otro lado, tenemos los monumentos históricos, a nivel de protección de inmuebles. Y los monumentos históricos son aquellos bienes muebles e inmuebles, que pueden ser ruinas, construcciones y objetos en general de propiedad fiscal, municipal o particular, que por su valor histórico, arquitectónico, artístico y por su antigüedad deben ser conservados para el conocimiento y el goce de las próximas generaciones. Y finalmente, a escala comunal, tenemos las zonas de conservación histórica, que son todas estas manchas que vemos acá. Tenemos distintos tipos de zonas de conservación histórica que responden a distintos fundamentos. Por ejemplo, esta que vemos acá en color naranjo son los zonas de conservación histórica de los loteos fundacionales. Tenemos lo que son acantilados o pie de cerro. Entonces, de alguna manera responden a un fundamento distinto. Y para poder comprender más o menos de cuando hablamos de una zona de conservación histórica, es cuando se tratan de sectores cuya expresión urbanística va a representar valores culturales de alguna localidad, y que son objetos de rehabilitación y de conservación. Por otro lado, cuando se trate de sectores que urbanísticamente son tan relevantes que cualquier demolición o cualquier pérdida de parte de su edificación va a generar un grave menoscabo a la zona o el diálogo entre el conjunto. Y finalmente hablamos de zonas de conservación histórica cuando se trata de sectores que están relacionados con un monumento nacional o con una zona típica. Por otro lado, los inmuebles de conservación histórica, hablamos de ellos cuando se trata de inmuebles que representan valores culturales que son necesarios de proteger o preservar en el tiempo. Puede ser por sus valores arquitectónicos, históricos, urbanísticos, y lo importante aquí es que no pueden haber sido declarados monumentos nacionales en su categoría de monumento histórico. Es decir, si un inmueble es un monumento histórico, automáticamente debe ser removida su condición de inmueble de conservación histórica. No puede ser los dos al mismo tiempo, ya que la protección a nivel nacional como monumento histórico prevalece por sobre la local, tiene una mayor protección, por decirlo así. Y bueno, en lo que respecta a los deberes, al estar inserto dentro de una zona de conservación histórica o ser un inmueble de conservación histórica, hay que solicitar autorización a la Seremi-Nimbu, también mediante un expediente de intervención. Por lo mismo, para poder resguardar los valores, por lo cual fue declarado, sea por un inmueble en sí mismo, los valores arquitectónicos, urbanísticos y tenido por sí mismo el inmueble, o por tratarse de algún inmueble o estar inserto en una zona que representa un valor por su conjunto.
En este sentido, aquí armamos como un panorama un poco más general. Tenemos la escala internacional, la nacional, la comunal, y comprendemos los alcances de cada una. O sea, ya comprendimos el alcance internacional, de que yo no voy a ir a pedirle permiso a la UNESCO por estar inserto aquí en Plaza Sotomayor, pero sí le voy a ir a pedir permiso al Consejo de Monumentos Nacionales porque estoy dentro de la zona típica. Y bueno, en este sentido comprendemos que es un poco complejo porque las zonas se superponen. Entonces entendemos que de repente explicar esto puede ser un poco confuso. Pero, por ejemplo, yo, vecina o vecino, quiero saber la protección de mi inmueble que está aquí. Claro, yo le puedo decir, usted está en una zona de conservación histórica de loteos fundacionales. Pero claro, yo vecino, ¿dónde accedo a esta información? Se preguntarán ustedes. Esto está todo disponible en las páginas web. Esto es en el Consejo de Monumentos Nacionales, están estos dos planos, y este es en la Municipalidad de Valparaíso. Sin embargo, como su acceso de repente puede ser un poco lento, vamos a dejar los contactos, el mío personal, el de la dirección, el de la encargada también, para que ustedes puedan directamente hacer las consultas. O sea, no hay nada mejor que tener una respuesta oficial y formal de cuáles son las protecciones que están que contempla mi inmueble. Así que, en ese sentido, tengan toda la confianza de contar con nuestro apoyo como dirección. Bueno, ya vimos el contexto global, que es una lluvia de definiciones que sabemos que tienen distintos fines. Hicimos el vínculo con lo que son las protecciones para los inmuebles, sea por zona o sea por el inmueble en sí. Ahora, ¿qué es lo que viene? Saber mis beneficios. O sea, ya sé mis deberes por estar allí, qué es lo que implica, qué trámites debo hacer, pero también tengo beneficios. Y esos beneficios son, primero, identificar las herramientas de gestión. Hoy en día lo que hicimos fue, para esta presentación, traer un barrido de 5 fondos que ustedes pueden postular, que están directamente vinculados a la protección y conservación de los inmuebles que están bajo las protecciones que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué fondos concursables existen para esto? Primero, los bien conocidos fondos Cultura o Fondart. Aquí trajimos 3 a colación. El primero, el Fondo de Arquitectura, el Fondo de Infraestructura Cultural y el Fondo del Patrimonio Cultural. Como pueden ver, claro, el plazo de estas dos líneas, estos dos tipos de financiamiento, vencieron el viernes pasado y este continúa abierto, pero me gustaría aprovechar la instancia para comentarles de que muchas veces cuando se abre el fondo, este fondo estuvo abierto muy poquito tiempo, estuvo abierto un mes no es suficiente para poder formular un proyecto. Por ende, la invitación de esta instancia es que ustedes puedan formular proyectos a partir de hoy, visualizando la apertura del próximo año, sea de arquitectura, infraestructura cultural, o este mismo fondo del patrimonio cultural, y los próximos que vamos a ver. Pero es importante eso, que no vean el proceso de postulación como algo tan inmediato, ya que sobre todo cuando hablamos de inmuebles, hay documentos que se deben solicitar en la dirección de obras, informes que hay que generar, y un mes es poco para formular un proyecto. Así que todos invitados a poder descargar estas bases y pensar en los proyectos del próximo año. Por otro lado, tenemos la Ley de Donaciones Culturales, la cual no tiene plazo, no conlleva un plazo, está siempre abierta, y trajimos a colación algo que, si bien no está vinculado directamente con nuestra oficina, igualmente al estar superpuesto con las zonas protegidas, es bueno que ustedes tengan la información y tengan en consideración qué implicaría, qué permisos adicionales habría que pedir. En este sentido, trajimos el programa de pavimentación participativa de la Ceremi-Ningú, que incorpora el Vive tu Vereda. Este está abierto hasta el 30 de septiembre. Lo que vamos a hacer ahora es profundizar en cada uno de ellos a nivel macro, pero para que ustedes tengan más o menos una orientación de a dónde se direcciona cada uno y qué requisitos tiene cada uno, cuántos serían los montos, entre otras cosas. Entonces, primero los fondos cultura del Ministerio de la Cultura, de las Artes y el Patrimonio. Tenemos el Fondo Arquitectura, el cual va a entregar financiamiento tanto total como parcial, o sea, se puede generar con financiamiento, pero no es obligatorio, y va a abordar proyectos de arquitectura, que incluye obras de creación en el diseño arquitectónico, desarrollo y ejecución de obras de arquitectura, o también los que estén emplazados en espacio público. Además, incorpora una línea de investigación y difusión. Tiene en esta oportunidad 3 modalidades.
modalidad de creación, de investigación y difusión. Respectivamente, cada uno tiene 20 millones, 15 millones y 20 millones asociados. Lo importante de esto es que ustedes tienen que saber que las bases van variando año a año. Entonces puede que en esta instancia hayan 3 modalidades, el próximo año puede haber una. Pero es bueno estar siempre revisándolas. ¿Quién puede postular? Tanto personas naturales como jurídicas. Y el plazo, claro, venció el 27 de agosto de este año. Desde la dirección estamos constantemente subiendo los fondos que están abiertos cuando se abren, no hay cuando se cierran, cuando se abren, pero para que estén atentos igual ahí a nuestras redes sociales. Pero en el fondo esto es lo que financiaría el Fondo de Arquitectura. Aquí están todos los inmuebles que vimos con las protecciones anteriores, sea en el sitio Patrimonio Mundial, en la zona típica, sea monumento histórico, y sea zona de conservación histórica o inmueble de conservación histórica. Todos caben dentro de este financiamiento. En segundo lugar, trajimos a colación lo que es la infraestructura cultural, que está un poquito más específica. Específicamente da un apoyo a organizaciones culturales privadas sin fines de lucro y también a municipios, que financia un financiamiento total o parcial de proyectos de diseño de arquitectura y también sus especialidades, es decir, electricidad, proyectos sanitarios o de gas, para proyectos de habilitación de infraestructura cultural. Este es más específico, no sería directamente vinculado a lo que es una residencia, una vivienda, pero igualmente es importante tenerlo en consideración. Este año tenía una modalidad única, a diferencia del año pasado que tenía 3 modalidades, por eso le comento que las bases son un poco dinámicas. Los montos máximos a postular son 30 millones por proyecto, y el postulante, claro, aquí es un poquito más direccionado, ya que son personas jurídicas chilenas de derecho privado o público, puede ser con o sin fines de lucro, pero lo que es más importante acá es que tiene que tener a su cargo un espacio cultural. Y además, ese espacio cultural debe tener 5 años de funcionamiento continuo, lo cual es requisito. Y al igual que el Fondo de Arte de Arquitectura, el plazo venció el día viernes pasado. El fondo número 3 que le trajimos, el Fondo del Patrimonio Cultural. Este es un fondo un poquito más amplio, aborda bastante tipo de intervenciones. Aporta en esta instancia para la ejecución de proyectos. Proyectos pueden ser programas, actividades, puede ser identificación de los elementos del patrimonio cultural, el registro, puede ser una investigación, una difusión asociada al patrimonio, una acción de valoración de un inmueble, por ejemplo, la protección de un inmueble y cualquier medida de rescate, preservación y conservación para la salvaguardia del patrimonio. Entonces, como pueden ver, es bastante amplio. Y este fondo abarca tanto lo que es el patrimonio material como el inmaterial. Este fondo tiene, en total, tiene 7 submodalidades. Tiene lo que es la línea nacional y la regional, y en total ellas suman 7. A colación hoy día trajimos solamente 4 por un tema de que son atingentes a lo que es un inmueble en sí. Por eso que las otras 3 quedaron un poco fuera, porque hablaban de elaboración de normas, cosas que no son pertinentes a esta presentación. Entonces, la primera submodalidad tiene que ver directamente con intervención en inmuebles con protección oficial. Es decir, ustedes pueden postular acá cualquier proyecto que esté inserto en las protecciones que vimos con anterioridad, como les mencionaba, a nivel internacional, nacional o local. La submodalidad número 2 es la intervención en inmuebles inherentes a un elemento del patrimonio cultural inmaterial o que esté vinculado al patrimonio de los pueblos indígenas. Es decir, que el inmueble en sí, por ejemplo, resguarda una colección que está protegida por ser patrimonio cultural inmaterial. La submodalidad número 3 tiene que ver con intervenciones pertenecientes a un sitio de patrimonio mundial. Esta es específica para lo que es un sitio de patrimonio mundial, que es la protección que veíamos a escala internacional, o también por ser inherente a un elemento del patrimonio cultural inmaterial que esté inscrito en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso es requisito. Y finalmente también tiene una línea, una submodalidad asociada a investigación, registro y levantamiento del patrimonio cultural. Es decir, si yo tengo un inmueble, también puedo hacer investigación
Por ejemplo, acá desde la dirección se formuló un proyecto vinculado a los ascensores y a su oficio, y se está haciendo una investigación y un registro y un levantamiento de las piezas de los ascensores, por ejemplo, para dar un ejemplo nomás. Entonces, claro, la investigación también puede estar asociada a lo que es un inmueble patrimonial. Los montos son variables, van desde los 15 millones, que es el más pequeño, más acotado, que está vinculado a la investigación, hasta los 120 millones, que está vinculado a lo que son los proyectos insertos en el sitio de patrimonio mundial. Los postulantes son personas naturales, personas jurídicas, se incorporan municipalidades y universidades públicas, y también las comunidades indígenas. El plazo aún está vigente hasta el 24 de septiembre del presente año. Bueno, en cuarto lugar trajimos la Ley de Donaciones Culturales. Esta también es bastante amplia. La idea es estimular la inversión privada en proyectos artísticos, culturales o patrimoniales, y de esta forma se complementa otros mecanismos que provee el Estado, ya que esto es un financiamiento que es de origen privado. En el fondo las empresas privadas, ¿cómo se llama esto? Fue la palabra. Ahorran tributos, no tienen que tributar de la misma manera, a costa de poder apoyar a lo que son las iniciativas de proyectos culturales, artísticos o patrimoniales. Y en este sentido existen distintos tipos de líneas. La que nos ayuda a nosotros y nos apoya es la línea del patrimonio cultural, que específicamente tiene relación con los monumentos nacionales, sea zona típica o monumento histórico, y sea una zona de conservación histórica o un inmueble de conservación histórica. No tiene montos asociados, y el postulante es bastante amplio: universidad, institutos, bibliotecas, pero lo más importante aquí para nosotros es que pueden postular propietarios de inmuebles de monumentos nacionales o inmuebles de conservación históricas, y propietarios de los inmuebles insertos en un sitio de patrimonio mundial, cuyo objetivo debe ser siempre restaurar, conservar zonas típicas o zonas de conservación histórica. Y tampoco tenemos plazo asociado. Este es un proyecto que se puede formular en línea en cualquier momento del año. Y finalmente, claro, este fondo, que es un programa de pavimentación participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, si bien no lo vemos directamente, igualmente lo trajimos en esta instancia, ya que tiene como objetivo la pavimentación, repavimentación de la vereda, puede ser pasaje, calles sin pavimentos que estén en deterioro, o incluso que algunos estén pavimentados también, pero es una postulación que debe ser conjunto al municipio. Allí se pueden acercar al departamento de la SECPLA, y los proyectos de pavimentación seleccionados van a pasar a una ejecución, con lo cual los comités deben ingresar sus aportes al municipio, porque hay todo un sistema de bases que debe tener el comité de la comunidad, y se arma un contrato, un convenio que debe ser firmado entre el municipio y el SERVI. Líneas no aplica, es una única modalidad, tiene montos mínimos y máximos, el mínimo son 6 millones y el máximo son 700 millones. En cuanto a postulantes, pueden ser los comités de pavimentación, una representación jurídica, la cual puede ser propia o de otra organización social del sector, como por ejemplo una junta de vecinos. Ahora, aquí es importante que el comité de pavimentación tiene que estar siempre integrado por representantes de todas las viviendas que den y que enfrenten a la vía que se va a pavimentar. Y el plazo vence el 30 de septiembre del 2021. Bueno, ahora haciendo un resumen, un compilado de estos 5 fondos que trajimos hoy día para presentarles, tendríamos por un lado desde el Ministerio los fondos Cultura, específicamente la línea de Arquitectura, tendríamos además la línea de Infraestructura Cultural y el Fondo del Patrimonio Cultural, en lo que respecta al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Por otro lado está la Ley de Donaciones Culturales, y respecto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el programa de pavimentación participativa. ¿Qué es lo importante a considerar en estas instancias? Las tramitaciones. Todos estos proyectos van a requerir siempre la autorización de la Dirección de Obras Municipales por estar insertos en la comuna de Valparaíso. Además, la autorización de la Seremi-Minbu, si es que, como veíamos anteriormente, mi inmueble está inserto en una zona de conservación histórica o es de por sí un inmueble de conservación histórica.
En el caso de que esté inserto en una zona típica o sea un monumento histórico, vamos a requerir la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Y específicamente para el fondo número 5, que sería el programa de pavimentación participativa, vamos a tener que tener la autorización del Servio. Este es exclusivo para el programa de pavimentación participativa. Ahora, lo que les decía adelante, ¿cómo saber mi protección en el fondo? Siempre hay que hacerlo a través de medios oficiales, porque por ejemplo, para yo formular cualquiera de estos proyectos, mi pregunta base, y donde nace mi fundamento, es a través de qué es lo que está valorado para mi inmueble. Entonces, yo les recomiendo siempre contar con el apoyo de la Dirección de Gestión Patrimonial. Dejo el mail genérico, patrimoniomonivalpo@gmail.com, o el mío personal, jsotomayor@monivalpo.cl. Por otro lado, si quieren interiorizarse ustedes mismos, en patrimoniourbano.cl están disponibles todas las zonas de conservación histórica y todos los inmuebles de conservación histórica por comuna y sus fichas. La ficha contiene la información base del inmueble y los valores por lo cual fue declarado inmueble de conservación histórica. Bueno, en este sentido ya aprendimos o vimos cómo reconocer el contexto global de los distintos tipos de protección que existen. Aprendimos a identificar las protecciones oficiales que son vinculadas directamente con mi inmueble, es decir, si yo tengo una propiedad, una casa, un edificio que esté inserto en X zona, saber cuál va a ser su protección. Y además identificamos herramientas para poder gestionar. Es decir, si tengo un inmueble que está protegido, tengo deberes, pero también tengo beneficios. Y los beneficios puedo irlos postulando año a año. Y bueno, finalmente dejar solamente los contactos y abierta a escuchar cualquier consulta que pueda haber surgido de la presentación. Cualquier duda puede ser ahora, o si puede ser también vía correo electrónico para más adelante. También cuenten con nuestro apoyo si tienen duda de la formulación de proyectos en alguna de estas líneas. También podemos asesorarlos sin ningún problema. Así que eso, con eso vamos finalizada la presentación. ¿Me confirmas, Oscar? Sí, estamos listos, Javier. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Javiera. Perdón. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación, por los alcances que pudimos revisar hoy. Sabemos, y tal como por ahí se indicó en algún comentario en el chat, el tema patrimonial es un tema árido a veces, pero por muy complicado que pueda ser, una de las principales falencias del ámbito patrimonial, y ahí nos incluimos todos los que al menos tenemos algún grado de vinculación y de responsabilidad, es el poco aterrizaje que se le da a esta temática. Una de las claves y una de las cartas de navegación nuestra es entregar este conocimiento. La única manera de empoderarnos, y es un camino que la comunidad de Valparaíso hace rato está transitando, es empoderarse con conocimiento. Si no, son muy pocas las posibilidades de poder concretar y de llegar a buen puerto. Entonces, en ese sentido hay muchos elementos, muchos aspectos y mucho conocimiento técnico que es necesario hacerlo más transversal, que fluya, que transite a lo largo de todos nuestros barrios, nuestros cerros, porque tal como se pudo ver en esta presentación, más allá de tener deberes y derechos, tenemos mucho que decir y mucho que hacer, aprovechando las herramientas que muchas veces son insuficientes, pero están aprovechando esa herramienta, esos caminos, esos mecanismos que tenemos para identificar y proteger, o al menos comenzar esos caminos de protección de nuestro propio patrimonio. Pueden desprenderse ejercicios interesantes de lo que nos contaba Javiera, de por ejemplo identificarnos en los planos, en los mapas y saber cómo me vinculo yo con los distintos grados de protección. Entonces ahí reiterando lo que nos indicaba Javiera, cuenten con nuestra oficina para cualquier orientación y asesoría técnico-patrimonial en este sentido, porque tenemos mucho que hacer. Y la única manera de hacerlo es todos juntos, ¿no? Así que si alguien tiene alguna duda, abro el chat, que me lo indique y queda disponible el micrófono para que lo puedan
manifestar. Por mientras voy a leer algunos comentarios. Muchas gracias por la presentación. ¿Existen asesorías una pregunta. ¿Existen asesorías por parte del equipo patrimonio de la municipalidad para la formulación de proyectos? Javiera, te dejo esa consulta, aunque adelanto que nosotros siempre como una oficina de un municipio que está al servicio de la comunidad tenemos esa responsabilidad, pero además siempre tenemos la misión de orientar lo mejor posible para que las cosas, sobre todo en este caso los proyectos, se puedan desarrollar y formular de buena manera. Uno de los aspectos claves que indicaba Javier era el tema de los tiempos. Tiempos y tramitaciones que para nada se pueden desarrollar dentro de los tiempos de apertura de bases de los fondos concursables. Entonces es clave lo que tú decías, empezar a idear al menos proyectos desde antes que se abran las bases. Aunque todo puede cambiar año a año, siempre es bueno tener en la retina las bases y los proyectos del año inmediatamente anterior para hacerse una idea. Te dejo esa pregunta, Javier. Muchas felicitaciones, muchas gracias al equipo y claro, compartiendo de que a veces buscar la información puede ser engorroso y poco claro. Eso también es otro aspecto que tocó Javier, el de la búsqueda de la información. Hay muchas páginas oficiales de las instituciones competentes, pero a veces nosotros nomás sabemos cuál es la página oficial. Entonces, eso también es necesario transmitírselo a todos los que al menos están interesados en el patrimonio. ¿Cuáles son las páginas oficiales? ¿Cómo llegar a ellas? Y una vez que llego a ellas, ¿cómo navegar dentro de ese mar de información? Así que también te dejo ahí la inquietud. Bueno, muchas felicitaciones en general. Me indican que faltarían los datos de contacto que Javiera dijo que daría. Entiendo que estaban en la última lámina, en la penúltima por ahí. Así que Javiera. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias por sus comentarios. Felices nosotros también de tener esta retroalimentación, porque claro, como decía Oscar, son procesos engorrosos. No son fáciles de gestionar, no son fáciles de acceder a la información. Entonces la idea de esta instancia es poder acercar un poco más a ustedes, hacerlo un poco más amigable. No siempre es fácil de comprender a la primera instancia, entonces esta presentación va a quedar en línea. La idea de ahora es que me escucharan, pero esto va a quedar en línea, entonces van a poder consultarlo cuando deseen. Y de todas maneras, confirmando lo que indica Oscar, sí o sí nosotros siempre prestamos una asesoría cuando son formulación de proyectos. Comprendemos que son procesos difíciles en donde hay que visualizar ciertos tiempos. Por ejemplo, la tramitación de un certificado de informaciones previas no es inmediata. Y la gente de repente nos dice, ¿y qué es eso? ¿Dónde lo saco? ¿Cuánto se demora? Entonces, claro, para formular un proyecto tenemos que partir de cosas bases como cuántos son los plazos asociados a cada documento que requiero tener en esta formulación. En ese sentido, cuenten con nuestro apoyo, cuenten con nuestra experiencia, primero para identificar la protección y después para poder visualizar más o menos los tiempos de planificación de los productos que requiere cada postulación, porque también cada postulación es distinta, cada base cambia año a año, entonces si bien hay productos que son siempre los mismos, por ejemplo, un presupuesto, una especificación técnica, el fundamento del proyecto, pero tenemos que vaciarlo en un formato que año a año puede ir cambiando. Entonces, en ese sentido, respondiendo a Camila Gómez, cuenten con todo nuestro apoyo y asesoría técnica en ese sentido. Les recomendamos, eso sí, visualizar desde ya un proyecto, por ejemplo, para el próximo año. No les recomendamos en ningún caso formular en un mes, estamos a 30 de agosto, el que cierra ahora es el 24 de septiembre, a menos que tengan ya avanzado algo, que tengan el fundamento, la planimetría, tengan las especificaciones técnicas, tengan eso avanzado, ahí les recomendamos, pero si no, es bueno visualizarlo para el próximo año, cosa de que revisen también las ponderaciones de cómo se revisan sus proyectos, porque no es solamente formular, sino que también ponerse en el lugar del revisor y de quién va a ponderar cada ítem que me van a revisar. Así que en ese sentido, bueno, reitero nomás, cuenten con nuestro apoyo. Y los datos, sí, los dejé en la presentación, ahí cambio nuevamente para David Hugueño. Como les decía, tenemos este contacto general, patrimoniomunival@gmail.com. Tenemos el contacto de nuestra encargada, ceuyo@munivalpo.cl.
Y quien les habla, arquitecta de la dirección, jsotomayor@munivalpo.cl. Todo esto va a quedar en línea en todo caso por cualquier consulta. Lo otro también, esta presentación como tenía un contexto un poco más global y un poco más de ver los inmuebles en sí, no profundizó en lo que es el sitio de patrimonio mundial. Pero la semana pasada Gabriela Lozano expuso sobre ello y con mucho más detalle. Así es que si tienen consulta específicamente respecto a ese tema, pueden revisar la presentación que dio Gabriela, que estuvo muy completa. Así que eso. No sé si habrá Javiera, tú alguna... nombraste la página patrimoniourbano.cl. ¿Qué podemos encontrar allí? Y también Ahí está. solicitar en el caso de ¿qué puedo encontrar en la página del Consejo Monumentos, por ejemplo? Ah, ya, ¿Qué perfecto. me pueden indicar? ¿Ya? Que Perfecto. debiesen ser como las fuentes más oficiales, ¿no? Sí. Por ejemplo, en lo que es la página del Consejo de Monumentos Nacionales, van a encontrar todo lo vinculado a esta escala nacional que hablamos, todas las protecciones de monumentos nacionales, específicamente lo que son en relación a los inmuebles, nos van a interesar lo que es la zona típica o pintoresca a histórica de la ciudad de Valparaíso. Allí se encuentra la memoria o un resumen de por qué fue declarado, cuáles son los valores de la zona, los cuales pueden consultar y pueden acceder para el fundamento también de su proyecto, cómo su proyecto se vincula con ello. Van a acceder al plano, a la planimetría que les mostré yo en parte de la presentación, en donde se delimita el área que conlleva la zona típica y los monumentos históricos, y el decreto mismo, el decreto en sí, que es un requisito para la postulación ante cualquiera de estos fondos. Esos son insumos que tienen que presentar. Son fáciles de descargar, pero claro, como decíamos en parte de la presentación, a veces es un poco engorroso encontrar específicamente el de Valparaíso. Entonces, por eso, claro, es una página pública, pero si tienen dificultades para encontrar el documento, pueden hacer una consulta directamente a nosotros. Y por otro lado, en lo que es patrimoniourbano.cl, ve la otra escala, ve la escala más local, lo que es la protección a nivel de comuna, es decir, los inmuebles de conservación histórica y las zonas de conservación histórica. Allí tienen que acercarse a las pestañas que están arriba, no recuerdo de memoria cómo es, pero por lo mismo, o sea, hay información disponible, pero a veces cuesta un poco pillarla, así que cuenten con nosotros, tanto sea para pedirnos la información directamente, decir mi calle se inserta en calle Carrera número 117. ¿Soy patrimonio, no soy patrimonio? Que siempre nos hacen esa pregunta. ¿Estoy protegido, no estoy protegido? O directamente preguntarnos, disculpa, quiero acceder en la página, quiero saber buscar. Perfecto, te enseñamos a buscar entonces la página para que tú puedas postular este proyecto y formular otros proyectos también, que es la idea. Pero claro, esas son las dos páginas que recomendamos nosotros, que son fuentes oficiales. El Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene esta escala nacional, y también tiene el plano internacional, este plano del sitio Patrimonio Mundial también lo incorpora, y patrimoniourbano.cl, que ve esta escala más local. Son los dos medios oficiales que existen. Sí, ahí respondiendo a la pregunta de David, la página de patrimoniourbano.cl, zonas e inmuebles de conservación histórica, es decir, lo vinculado al plan regulador, pero el plano con el polígono de conservación de patrimonio mundial, es decir, sitio de patrimonio mundial, en monumentos.cl. Sí, también Javier, estaban yo para saber, consultando. Adelante. yo para saber si mi casa, si mi edificio es patrimonio en alguna categoría, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber mi dirección, tengo que saber el rol, que es otro concepto que siempre surge. Sí, el rol, claro, es como el root de las personas, es el rol de la propiedad. Si ustedes poseen el rol, a nosotros nos facilita mucho la información, o sea, la búsqueda, para poder orientarlos. Si no lo tienen, no tienen cómo saberlo, está en la escritura en todo caso, pero si de repente no tengo a mano la escritura y lo quiero saber urgente, con la dirección también basta. Con la dirección, una imagen referencial, podría servir para nosotros poder orientarnos en el Google Maps y poder acceder al rol y con ello acceder a la protección que tienen. Muchas gracias, Javiera. Si alguien tiene alguna duda, Sí, David, entonces,
David Ugueño estaba haciendo una consulta bien interesante, que claro que desde la página de patrimoniourbano.cl, si bien yo puedo acceder a saber cuáles son las zonas de conservación histórica y cuáles son los inmuebles de conservación histórica con sus fichas, el plano que les mostré yo está en la página web de la municipalidad, no está en patrimoniourbano.cl. Es parte de esta tarea un poco engorrosa de juntar la información. Estamos muy repartidos, tenemos una superposición de protecciones que están en distintas fuentes, entonces, claro, es muy válida la pregunta y ahí, claro, se aclara. En patrimonio urbano está la definición, las fichas de los inmuebles, pero el plano en sí está en la página web municipal. Muchas gracias, Javiera. Entonces, cualquier otra consulta que tengan los participantes, entonces ya están los datos de contacto y en lo que podamos aportar sus ideas, iniciativas, para eso estamos. Así que muchas gracias, Javiera, por tu presentación de hoy. Nos vamos un poquito más con más conocimiento respecto al patrimonio de Valparaíso principalmente. Y la idea es que el conocimiento, ya sea de la presentación de la semana pasada como la de hoy, la vayamos poniendo en práctica, ¿no? Ahí aprovechamos de avisar que la próxima semana, el día 3 de septiembre, el arquitecto Daniel Ortiz nos invita a conocer la tecnología y algunos casos anecdóticos respecto a los ascensores de Valparaíso, nuestro medio de transporte patrimonial que debe seguir y debe preservarse necesariamente. Así que nos vemos el próximo lunes, el próximo viernes. Este viernes. Viernes 3 de septiembre, este viernes a la misma hora, le enviaremos oportunamente el link de conexión. Así que preparen sus preguntas para Daniel, porque a él le gusta mucho responder toda esta temática, así que tengan todas las consultas necesarias. Muchas gracias, Javiera, muchas gracias a todos los participantes. Ya nos vamos conociendo de a poco, muchas caras conocidas desde antes, pero es bueno que se vayan repitiendo el plato durante todo este ciclo. Así que nos vemos este viernes a las 15:30. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.